Sentido absoluto de la espada capítulo 149, prueba en la torre del castillo 3. Esto fue inesperado. Ni siquiera sabía que este hombre vendría a buscarme, uno de los dos grandes guerreros de sus fuerzas marciales duales. ¿No fue él quien mató a tu padre antes de que volvieras?, preguntó Espada Corta. Ante eso, muchos pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Podría ser que dudara de mi identidad? Quizá la falsa identidad creada por Jin Songbak, su verdadero padre, podría traerme problemas. ¿Es esto algo para sacarte cosas? Se decía que había una técnica tradicional relacionada con los guerreros que había desaparecido, cuyo paradero era imposible de rastrear. Y se decía que era un lugar donde su abuelo materno se había hecho un nombre. Y no es que hubiera que desconfiar de los guerreros que venían de un lugar desconocido o de raíces desconocidas, pero quizá desde que alguien así llegó a ser sucesor de una de sus sectas, podrían sentirse incómodos. ¿Qué vas a hacer? No había forma de escapar. Si lo evitaba, me haría aún más sospechoso. Así que le dije al hombre de mediana edad que parecía sorprendido. Es un honor como guerrero conocerle. Eso pensé. Por favor, sígame. Satisfecho con mi respuesta, el hombre me guió. El número de guerreros disminuyó drásticamente a medida que nos acercábamos a otra torre. La mayoría eran guerreros pertenecientes a las fuerzas. Hasta este punto, habíamos estado caminando sin decir palabra, pero cuando llegamos a la torre del noroeste, el hombre dijo: Es tarde para saludar. Soy Ga Won-chun, el jefe de las artes marciales del puño. Sentí curiosidad por su identidad desde el principio, pero al contrario de lo que esperaba no pertenecía a esta secta. Más bien era solo el líder de un pequeño clan de las fuerzas. Pensar que tal persona actuaría como un guía para mí. Pero ¿cómo sabía este hombre que yo completaría la prueba dentro y estaría listo para esto? ¿Cómo lo transmitió al otro lado? Esto era cuestionable. Me pregunté si debía preguntar, así que miré a mi alrededor y hablé. Creía que eras miembro de las 8 clases de sombra tormentosa porque estabas dentro de la torre. Ante mi pregunta sonrió. Solo soy un observador. Todas las sectas dentro de las fuerzas no pueden tener sus propias acciones sin consultar a las otras sectas. Ah. Ya veo. Respondí despreocupadamente, pero gracias a él aprendí una buena información. Según la ley de las fuerzas marciales duales, este hombre acababa de ver las pruebas aquí y viendo la situación actual, era más probable que estuviera del lado de la espada celestial marcial. Parece que es para mantener a raya al otro. Cierto. Parecía ser cierto que estaba dividido en dos facciones. Por alguna razón, pensé que había algo más en la reunión planeada ahora. Finalmente, Ga Won-chun, que estaba dando indicaciones, señaló un edificio. Allí. Eso es. No era la torre, sino un edificio con tejado de tejas y parecía más bien un santuario con árboles alrededor. No había muchos guerreros alrededor. Y mientras me acercaba al edificio que parecía un santuario, sentí una presencia dentro. ¿Tú también lo oyes? ¿Yo también? Como dijo Espada Corta, se oía el sonido de una espada. Oír ese sonido metálico significaba que era una espada divina. Sin embargo, la presencia que sentí era demasiado clara para ser llamada los 8 grandes guerreros. Nunca pude sentir a una persona que fuera un gran guerrero hasta ahora. Mientras estaba perplejo, él dijo: Entra. ¿No entrarás? Mi trabajo termina aquí. Tengo que entrar en la torre del castillo. Era solo una excusa. En primer lugar, entrar significaba tener poder y solo pregunté por preocupación. Después de mirar fijamente el edificio del santuario, abrí la puerta del edificio. Cuando abrí la puerta, el interior estaba bien iluminado con la linterna. Santuario. El aroma hacía cosquillas en las fosas nasales. Dentro, había un altar para un dios, y frente a él había un hombre con una túnica blanca y las manos a la espalda. Y frente a él había un joven de unos 20 años con aspecto pulcro y los ojos cerrados. Delante del joven estaba la vaina de la espada que debía contener aquel sonido que escuché. Me pareció que la presencia de la que escuché era el joven. Ki-ik.
Tras cerrar la puerta, me incliné ante el hombre con los brazos a la espalda. Guerrero Wan saluda al gran mayor. A pesar del saludo, el hombre con las manos a la espalda ni siquiera se volvió, más bien quemó la varilla de incienso. Era como si estuviera en medio de un rito ancestral. Mientras observaba con los brazos cruzados, oí una voz. ¿Qué es una espada? Me quedé perplejo ante su pregunta. Me pidió conocerme y, cuando le saludé, me dijo esto. ¿Qué es una espada? Parece que hay alguna razón detrás de esto. Me apresuré a responder, pero mientras pensaba, el hombre añadió. La espada es el rey de todas las armas. Eso suena bien, Wong Wei. Espada de hierro estuvo de acuerdo. Si fuera alguien que no usara espada tendría otros pensamientos. El hombre de pelo gris se giró y parecía tan maduro con sus rasgos fuertes y el pelo bien recogido. La cara blanca que le hacía parecer de unos 20 años. Sabía que la edad real era de más de 80 años para este hombre. Me estremecí. Por un momento, cuando mis ojos se encontraron con los suyos, sentí que la electricidad me atravesaba. Aquellos ojos eran tan afilados como una espada que me atravesara. ¿Era Chun Museon, la espada marcial celestial, conocido por ser el más fuerte? Chun Museon me miró y respondió. Se dice que cientos de espadas, miles de espadas y una sola espada. ¿Por qué se enseñan cosas tan triviales cuando se recorre el camino del entrenamiento durante días interminables? ¿Triviales? ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿Podría ser que estuviera hablando de las 8 clases que teníamos que cruzar ahora? Aunque no sea suficiente para entrenar, es una espada que debería acompañarle a uno el resto de su vida. Pero, ¿por qué intentas tomar el camino de tener una aventura? ¿No ves que las espadas lloran? ¿Qué está diciendo ahora? ¿Por qué vamos a llorar? A mi anterior dueño le gustaban las espadas, pero a este hombre le gustan demasiado. Espada de Hierro llamó a este hombre por ser un creyente de la espada, pero era cierto que este hombre estaba demasiado orgulloso de su espada. Entré porque me encontraron, pero él seguía hablando de espadas. Si continuaba escuchando, sentía que algo oscuro sucedería. Y con un momento de duda dije. Mayor. Si no es descortés, ¿puedo preguntarle por qué hace esto? En ese momento el joven con los ojos cerrados agarró la vaina de la espada y dijo. Maestro, ¿choco con él? ¿Chocar? ¿De qué estaban hablando? ¿Chocar conmigo? Ante la pregunta del joven, Chun Museon dijo. Muyuk. Sí, maestro. ¿Muyuk? Conocía a este hombre. Kang Muyuk. El discípulo de este anciano que más tarde representaría a la secta de Chun Museon. A menudo se le comparaba con Lee Jung-yeon que representaba a la alianza Murin. El aura que tenía era definitivamente de los guerreros expertos e incluso más que Jin Yong. ¿Así que estás diciendo que es tan fuerte como Lee Jung-yeon? No es eso. Mientras que la capacidad de Lee Jung-yeon era difícil incluso de entender, Kang Muyuk era alguien cuya fuerza se podía captar. Podía sentir los ojos del hombre sobre mí. Este tipo tenía habilidades similares a las mías con el dantian inferior abierto. ¿Con un guerrero con habilidades similares delante, había algún guerrero que no quisiera luchar? Sin embargo, la respuesta de Chun Museon no cumplió mis expectativas. Demasiado. Pensé que sería un tigre pero resultó ser un dragón. Maestro. Kang Muyuk se sorprendió mientras saltaba del lugar ante las palabras que hirieron su orgullo. Parecía que quería demostrar que podía luchar contra mí. Ante esto, Chun Museon gruñó. Basta. Cuac. El rugido de un león que me hizo fruncir el ceño. Kang Muyuk, que estaba cerca, no sabía qué hacer ante la fuerte reacción de su maestro. Chun Museon le dijo. Un tipo que ni siquiera ha terminado de entrenar está compitiendo con otro que también abrió el dantian superior. Ah. Estaba sorprendido de que este hombre lo sintiera. Como Sima Chak Noto, se dio cuenta de que Toko el innato. No se llamaban grandes guerreros por nada. Chun Museon me miró. Es sorprendente ver a alguien que ha progresado tanto. No estaba seguro de qué responder.
No podía fingir, si él tenía claro que yo usaba y innato. Solo retírate. No era razonable mentir con este hombre, pensando así que incliné la cabeza y dije. Eso es una exageración. Este joven no está seguro de qué hacer después de los elogios del mayor. Si has alcanzado ese nivel a esa edad, mereces el elogio. Parecía que algo estaba llegando a su fin, pero las palabras que surgieron fueron impactantes. Ríndete mañana en la segunda prueba. ¿Qué quieres decir? Lo que necesitas no es un maestro que te enseñe algo nuevo, sino que lo que necesitas es alguien que te lleve a un camino más elevado en la senda de la espada. Me quedé mudo por un momento, no lo dijo directamente, pero este hombre me quería como su discípulo. ¿Qué es esto? Eso era lo que quería preguntar. Pensé que me había llamado porque yo sospechaba. Si no hubiera venido a ver a mi padre esto nunca hubiera pasado, y si no tuviera un propósito para esto y él me lo pidiera me hubiera encantado. Por la información que me dio la secta del distrito inferior ya sabía que este hombre estaba en conflicto con mi padre. Y si yo fuera su discípulo sería un conflicto entre mi padre y yo. Mayor. Si me rindo en la prueba, necesito ser un invitado y entrenar durante 3 años. Dije que no y Chun Museon caminó hacia el altar antes de responder. ¿Crees que puedes ganar contra Lee Jung-yeon? ¿No debería llegar a saberlo poniéndolo a prueba? Pareces animoso. Pero hay algo de lo que no te das cuenta. Ese hombre no está tratando de seleccionar un discípulo o un sucesor. Aunque pases la prueba, al final fracasarás y te mantendrá como una persona de segunda clase al servicio de la secta. ¿Quiere decir que fracasaré de alguna manera? Piensa, ¿tiene sentido hacer una prueba como esta? Ninguno de los guerreros que vinieron a la prueba han pasado. Esta era la parte que me preocupaba. Pero tenía una razón para encontrarme con él. Chun Museon tocó la tablilla colocada a un lado del altar. Ese hombre solo intenta aumentar el poder que tiene. Si quieres convertirte en mi discípulo, te protegeré de él. ¿De utilizarme? Sí. ¿Estaba diciendo esto con puras intenciones? Si ese fuera el caso, debería negarme. Pero pensando en su orgullo, hice una pausa antes de decir. Le agradezco sinceramente la amabilidad mostrada. Sin embargo, ya estoy haciendo la segunda prueba, la del 8º piso. Puesto que existe algo llamado fe, ¿cómo podría abandonar a mitad de camino? Vas a rechazar el favor que el anciano quiere mostrar. Por mi culpa, no quiero provocar un conflicto entre vosotros dos. Pensé que esto debería ser suficiente para que lo entendiera. No me vería obligado a convertirme en discípulo de este hombre, pero tampoco le ofendería. Chun Museon sacudió la cabeza y dijo. Eres un testarudo. Lo siento. No importa. No olvidaré la amabilidad mostrada. No hay necesidad de eso. Te daré tiempo para pensar. Parecía que este anciano también era una persona que no sabía cuándo rendirse. ¿Acaso no sabía que era él quien estaba siendo testarudo? En ese momento, Chun Museon dijo algo. Si llegas a una situación en la que necesites mi favor, entonces cambiará tu opinión. Tómate un descanso durante unos días y piénsalo. ¿Qué quieres decir? Fue en ese momento. Ban. Cuac. El suelo bajo mis pies desapareció. Sucedió tan rápido que caí directamente. Mientras Ogonwi caía, Chun Museon dejó la tabla ancestral que sostenía. Grrr. Se oyó un sonido mecánico, y el suelo que se había convertido en una mitad volvió a levantarse. Chun Museon sacudió la cabeza. Los que quieren ser utilizados son muy testarudos. Ante sus palabras, el discípulo dijo. Viendo lo que dices, es cierto que es testarudo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en convencerle? No importa, si no puede hacer la prueba para mañana, tendrá que servir durante 3 años y en tal situación, ¿crees que seguirá sin hablar con nosotros? Kang Muyuk asintió a las palabras, y preguntó. Maestro. Pero, ¿y si sale diciendo que solo se pondrá de parte del otro bando? Entonces tendremos que mantenerlo encerrado hasta que pierda esa terquedad. Entiendo, si lo haces así,
en cuanto se le pase el efecto del incienso somnífero, podremos meterlo en la cárcel. Te lo dejaré a ti. Con esas palabras, Chun Museon y su discípulo salieron del santuario. El otro lado del suelo del santuario se hundió. Allí, algo parecido a un fino hilo de plata estaba atado a un pequeño agujero bajo el suelo. Bajando por el hilo había alguien colgando como una araña, era So Won-wi. Capítulo 150, Cooperar 1. Maldita sea. Si hubiera reaccionado un segundo más lento, me habría caído. Chun Museon, pensé que estaba siendo extraño cuando jugueteaba con la tabla del altar. La tabla del altar era la que se usaba para reconocer a una persona que había fallecido. ¿Alguien la tocaría así y la movería de sitio una vez creada? Pensé que ocultaba algo pero no esperaba semejante trampa. ¡Wow! Aún así, ¿no son los 8 grandes guerreros como los mejores del Murim ahora? ¿Cómo es que ni siquiera se dio cuenta de esto? Espada Corta pensó que esto era absurdo. Tenía la misma opinión que ella. Este tipo era diferente de los 8 grandes guerreros que había conocido hasta ahora. Se decía que era conocido por ser un hombre malvado desde el principio, así que me puso a prueba con mi padre. Aunque no le gustara, ¿qué tan malo era confinar a una persona así? Y parece que tiene un hijo idiota, Won-bi. Las palabras de Espada de Hierro reflejaban mi pensamiento. Si no hubiera respondido de antemano, me habría metido en un gran lío. Miré hacia abajo. ¡Bom! Ahora mismo el fondo estaba envuelto en una nube de humo. Se podría decir que el humo era de materiales durmientes y venenosos. No está subiendo. Normalmente el humo debería subir, pero este humo estaba pegado al suelo. Y esto fue una suerte para mí. Pero en caso de que se moviera, tenía que darme prisa y salir. Vertí energía interna en la cuerda y subí. Cada vez que subía un poco, el cuerpo temblaba sin equilibrio. Estoy temblando. Y con eso, subí con cuidado. ¡Tac! De pie, como si el techo se hubiera convertido en el suelo, tiré con fuerza de la cuerda plateada y desenvainé la espada de hierro. Mirando al techo, a diferencia de las tablas de madera del exterior, la parte inferior parecía estar hecha de hierro, tendría que apuñalarla con la espada. Elevando mi interno, lo concentré en la punta de la espada de hierro. ¿Qué? Intenté atravesarla, pero en lugar de abrirse, se movió muy ligeramente. Era mucho más dura de lo que había imaginado. No creía que pudiera atravesarla o cortarla con golpes suaves. Pues dale fuerte. Me preocupaba que golpearlo con fuerza creara un ruido fuerte. No podía oír la presencia de la otra espada, pero tenía que tener cuidado. Así que esperé un minuto. Tomándome un poco de tiempo, calmé mi respiración. Y esta vez, abrí el punto dantian medio y reuní el innato antes de golpear el techo con todas mis fuerzas. ¡Kang! En ese momento, mi cuerpo salió despedido hacia abajo como si hubiera rebotado contra algo. Por suerte, la cuerda estaba tensa y me acercó a pesar de estar estirado. SHHHH. Mientras empezaba a caer, infundí el y en la cuerda y... ¡Taing! Fui tirado hacia arriba en ese mismo momento. Ajusté el infundido en la cuerda para que me levantara y mi cuerpo volvió a balancearse. Suspiro. Pensé que me moría allí. Limpiándome la frente con el dorso de la mano me di cuenta de lo peligroso que era aquello. El humo espeso estaba justo debajo de mí. ¡Guau! ¿Por qué es tan duro? Parecía estar hecho de hierro frío. Miré hacia arriba y pude ver dónde había caído el ataque, todo estaba perfecto excepto por la ligera abolladura. Parecía estar hecho de un material similar al del sótano del valle del que escapé. La pared junto a ese sótano estaba hecha de un material similar, estaba hecha para evitar que alguien escapara. ¡Oh cielos! ¿Va a seguir jugando contigo así? Eso era un problema y si seguía rebotando con cada golpe, el sonido llegaría hasta ellos. Mientras yo intentaba escapar el hombre podía volver con su discípulo en cualquier momento. Entonces necesito cambiar el plan. ¿Cómo? Miré al suelo. Escaleras oscuras de un pasaje subterráneo. Había 2 hombres vestidos con el uniforme de la Orden Marcial Celestial.
que se movían con linternas en las manos. Al llegar a la entrada del pasaje había una pequeña cueva. Dentro de ella, a ambos lados de la pared había 5 celdas de prisión, lo que equivalía a 10. 4 de las celdas estaban bloqueadas con hierro negro y entre los guerreros el hombre con bigote dijo: «Ja». Partes de la pared de hierro del lado derecho habían sobresalido como si alguien hubiera aplicado fuerza, queriendo salir. Dejar así el grueso hierro negro. Fue un desastre durante los 3 días. ¿No se había rendido todavía? ¿No dijeron que empezaron a añadir el polvo para dormir ayer? Incluso entonces, fue un desastre durante medio día. Y solo ahora se fue calmando poco a poco. Parece que la persona se está debilitando. ¿No se rendiría alguien tarde o temprano? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar? Bueno, el humo tiene que desaparecer ya. Debe desaparecer. Abriré la prisión, así que tráiganlo. Sí. El joven guerrero respondió y entró por otro pasadizo. Al entrar en el pasadizo había otra gruesa puerta de hierro que había que girar varias veces cerca del picaporte para abrirla. ¡Kiik! Cuando el guerrero la giró, la puerta que parecía estar atascada se abrió y el chico entró con una linterna en la mano. Se podía ver un gran espacio con paredes de hierro negro por todos lados. El guerrero frunció el ceño. Debería haber alguien tumbado dentro, pero no veía a nadie. Pensando que esto era extraño, se volvió para gritar: «Aquí. SHHH». En ese momento una forma negra se movió justo detrás de él con la ayuda de un hilo de plata. El guerrero estaba a punto de gritar sin saberlo. «Tatata». En el instante en que sucedió, 2 puntos principales de sangre fueron sellados y el tipo cayó mientras alguien sujetaba su cuerpo que caía. La persona que lo levantó, lo tumbó en el suelo. Al hacerlo, se pudo ver el rostro de la figura. ¿Cómo? No era otro que So-Won Wi. El guerrero que vio esto no pudo ocultar su conmoción, el hombre que debería estar inconsciente estaba bien frente a él. Y entonces escuchó: «¿Cuántos hay dentro?» Aburrido. Bien. Saqué 3 uñas y aún así este hombre no dijo nada. A pesar de que parecía que iba a hablar de inmediato, no dijo nada hasta ahora. Qué bien entrenados estaban. No es del tipo que habla a menos que sea torturado adecuadamente. Busqué por todo el cuerpo pero no había ningún arma. Era como si estuviera preparado de antemano para tales situaciones. ¡Pac! Al final, toqué los puntos de sangre y lo noqueé. Fue porque pude sentir la presencia de otro. Cogí al tipo y lo escondí a un lado mientras me levantaba a un lado. Pronto, oía a alguien caminando. «Pak John. ¿Podría ser que estuvieras buscando de nuevo el cuerpo del tipo caído? ¿Cuántas veces te he dicho que hagas esas cosas con moderación, eh?» El guerrero con bigote que entró se sobresaltó al verme. Intenté moverme para él, pero enseguida retrocedió. Él. El tipo llevaba una túnica normal, pero en realidad era un guerrero experto. Intentó darme una patada en la cabeza. Cogí el pie como si arrebatara un objeto y lo doblé. ¡Crack! ¡Euk! Y con las piernas rotas estaba a punto de gritar, así que le di un puñetazo justo en el filtrum con el puño. ¡Ah! Al no poder mantenerse en pie con la pierna rota, el tipo se cayó. Me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Será lo mismo, no? Parece más implicado. No pensé que hablaría más que el tipo de antes. Pero aún así, comprobé si había una llave. De nuevo, nada. La gente que dirigía este lugar era muy meticulosa. Si se entrenaban así, entonces para abrir la boca tendría que debilitar su mente. Ah. Fue entonces cuando un buen pensamiento apareció en mi cerebro. ¿Cómo? No sabía si funcionaría, pero era el último recurso. Abrí mi dantian superior y memoricé la técnica del ojo ilusorio. Mantuve el contacto visual con el tipo que me miraba fijamente. Y en ese momento sus ojos se abrieron en shock. En respuesta abrí sus puntos sanguíneos. ¿Qué haces? ¿Por qué liberar los puntos de sangre? Mira.
Al abrirse los puntos, se arrodilló e hizo una reverencia. Señor. Gracias por ayudarme. Señor. No estaba seguro, pero esto realmente funcionó. ¿Qué estás haciendo? No hice nada. Le mostré la ilusión que quería. ¿Ilusión? Recordé la imagen de Chun Museon apareciendo de repente para derrotarme, y funcionó. Me di cuenta por cómo actuaba. A los ojos de este tipo me parezco a Chun Museon, y sin tiempo le urgí inmediatamente. Idiota. Te pido disculpas. ¿Dónde está ese mocoso Muyuk? Antes, cuando estaba colgado del techo, el tipo le confió esto a su discípulo, Kang Muyuk. Entonces debe ser Kang Muyuk quien les ordenó venir. Y mis pensamientos tenían que ser correctos. El tipo parecía un poco sorprendido y como si fuera a defender a Kang Muyuk. Eso no es lo que pasó, él estaba a punto de venir, pero le dije al joven señor que nosotros dos estaríamos bien para un tipo desmayado. Y esto dejó claro que solo fueron estos dos los que entraron. No había otros. La ilusión no duraría mucho, así que necesito salir de inmediato. Si le pedía que guiara podría despertar de la ilusión a mitad de camino. Ve y trae a Muyuk ahora mismo. Dije que lo trajeras. Ese sí. El tipo se puso nervioso y salió a toda prisa. Incluso si la ilusión fallaba, el tipo solo diría que vio a Chun Museon dentro. Maté mi presencia y seguí al tipo cojeando. Siguiendo el pasadizo pude ver un lugar parecido a una cueva. ¿Una prisión? Había prisiones con barrotes de hierro a ambos lados de la pared y parecía que estaba hecha para atrapar a la gente. ¡Wow! Nos dijo que descansáramos. Así que debe estar planeando encerrarte en un lugar así también. Eso parece. Los barrotes de la prisión también eran de hierro negro, era como si todo el lugar hubiera sido creado para asegurarse de que una persona nunca pudiera escapar. Pero un lado estaba abultado. Si se abultaba así, significaba que debía haber habido numerosos choques desde dentro. De repente recordó la conversación entre los dos hombres. Como él, no tenemos más remedio que mantenerlo encerrado hasta que pierda la cabeza. ¿Podría haber alguien más atrapado? No es importante. En primer lugar, debía ser yo quien saliera y no estaba en situación de preocuparme por los demás. Así que seguí al tipo por delante durante un buen rato y el tipo se detuvo justo en la entrada. Tanteó y pulsó algo en la pared. Entonces el lugar que parecía ser la entrada, se abrió con el sonido de algo parecido a una máquina moviéndose. DRRRR. En ese momento, me adelanté y sellé sus puntos de sangre. Uf. Sería difícil si corría hacia Kang Muyuk de inmediato. El tipo estaba en la entrada y vi la cámara de piedra. En medio de ella estaba la escalera que subía. Maté mi presencia una vez más y subí las escaleras de piedra, pero oí metal. El sonido de una espada. Tantas espadas. Parece que hay unas 50. Esto era malo. Cada vez que subía, lo sentía más y más. No estaba seguro de si existía una alternativa desde aquí, así que al menos debería saber cuántas espadas había ahí arriba. Al final de las escaleras había otra puerta. Había una manilla para poder abrirla normalmente desde dentro. La luz brillaba a través de las rendijas y también había susurros. Wong Wei. La cima es probablemente la torre de la Orden Marcial Celestial. Maldición. Estaba escuchando las espadas pero no pensé que conectaría una prisión a su torre. Había 50 por encima de mí y si decidía escapar entonces toda la gente de la torre se abalanzaría sobre mí y entonces ese monstruo vendría de nuevo. Me estoy volviendo loco. Sería lo mismo si me quedara aquí. Y alguien vendría a buscar a esos dos tipos. ¿Qué hago? No podía pensar en nada hasta que Espada Corta dijo. Wong Wei. Tengo un plan. Bajé de nuevo a la prisión, porque decidí seguir con el plan de Espada Corta. No sabía quién estaba atrapado dentro, pero el tipo que abultaba el muro de hierro negro debía ser algo bueno. Increíble. Había muchas posibilidades de que fuera hábil si había desordenado así la prisión. Estas fueron las palabras de Espada Corta.
Todo lo que tienes que hacer es dejar la puerta abierta y el tipo intentará escapar. Saldrá corriendo enseguida. No estaba seguro de si funcionaría, pero no era un mal plan, y si el tipo se ponía a alborotar después de escapar, llamaría toda la atención. Me sentía mal por los que estaban encarcelados, pero ¿no debería escapar yo primero de aquí? Puse la oreja contra la pared de hierro. Había alguien dentro, desmayado o dormido. Grrr. Giré el pomo redondo de la puerta. Al girar el pomo, la gruesa puerta de hierro se fue abriendo poco a poco. La puerta se abrió revelando la celda de la prisión. Es muy gruesa. Cuando se abrió, pude ver la puerta de hierro, que tenía el grosor del codo. Parecía que la energía interna de la persona era lo que hacía la abolladura en la pared. Y entonces... ¡Tad! Alguien salió de la prisión. Y me alcanzó con gran velocidad. TCH. Pensé que la persona estaba dormida, pero no lo parecía. Moví la mano y noté que la mano del oponente me agarraba la muñeca antes de empujarme hacia atrás. Solo con esto supe que este tipo estaba alcanzando algo más alto que yo. Papac. En un instante, me empujaron hacia atrás para que diera más caras, pero en el momento en que la cara se iluminó por la luz alrededor, dije el nombre. Bak Ye-yan. Esta persona no era otra que Bak Ye-yan. Tenía el pelo y los ojos negros, pero nunca olvidaría su cara. Con lágrimas en los ojos, me miró fijamente y murmuró: So Won-wi.